¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Bueno, en este video les estaré mostrando cómo instalar este botón Start Stop a la veo para así cambiar pues el encendido con la llave y darle un poco más de estética al carro para que se vea mucho más moderno, más chilo, más perrón pues. Entonces, vamos a instalar este botón. Entonces, espero y se queden a ver todo el video completo de principio a fin de la instalación para que la entiendan, la comprendan y así no tengan ninguna duda y puedan instalarlo ustedes mismos y no vayan a pagar por esta instalación, ya que sí, es bastante sencilla. Ahorita van a ver lo que les comento. Entonces, les voy a mostrar lo que trae la cajita. Pues trae su manual. No se preocupen, yo ahorita les enseño cómo va todas las conexiones. Trae su cerebro o centralita. Ok. Trae su arnés de conexión. Su arnés de conexión. Para el centralita. Trae su antena receptora. Trae su antena receptora. Trae este arnés. Va al freno. Va conectado al freno. Trae pues un par de cinchos para sujetar la centralita. Trae estas pequeñas llavecitas o sponsors se llaman. Esto es para activar y desactivar el botón. Y trae, como pueden ver, el botón que está bastante bonito. Está muy bonito, está muy estético. Esto es todo lo que trae la cajita. Ok, entonces vamos a ocupar un desarmador de cruz. Vamos a ocupar unas pinzas. Esto es opcional, ¿no? Esto es para quitar la tapa de la parte de abajo del volante. Ahorita les voy a mostrar para no dañarla. La pueden quitar con la mano a jalones, pero pues para evitar cualquier accidente, que no se rompan las grapas. Entonces, una espátula plástica. Vamos a ocupar también un probador. ¿Sí? O si tienen multímetro, pues también lo pueden usar, mucho mejor. Vamos a ocupar también cinta, ya sea negra o esta de tela. Yo voy a usar la de tela para que sea un poco más estético toda la instalación. Bueno, cinta. Y en este caso ya saben que a mí no me gusta cortar los cables, pues voy a usar estas grapas o robadoras. Aquí se les conoce como robadores. No sé en dónde me estén viendo cómo las conozcan. Si saben, pues ahí nos ponen en los comentarios cómo es que las conocen ahí donde son ustedes. Entonces, unas robadoras. Y muy importante que busquen una llave de reemplazo, ¿sí? Ya sea saquen la copia de su llave. ¿Esto para qué? Porque vamos a trozarla. En este caso pues yo ya la tengo lista. Esto es lo único que vamos a ocupar. El fabricante recomienda que troces la llave. Ok. Pues bueno. Y pues también vamos a ocupar el chip. Sin el chip pues saben que no va a encender el auto. Entonces, esto sería todo lo que vamos a ocupar para la instalación. Como les comento, quédense a verla de principio a fin toda la instalación para que comprendan todo y no les quede ninguna duda. Entonces, acompáñenme en la instalación, morros. Espero y se queden hasta el final. Bueno, continuamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa de aquí. Estas tapas que están aquí que cubren el volante, vamos a quitarlo. Trae 3 tornillos. Vamos a quitar esto y vamos a quitar esta tapa de aquí para poder tener acceso a nuestro switch. Entonces, voy a quitarlo y seguimos. Listo, ya sacamos las 2 tapas.
Y aquí ya pueden ver el switch, ya podemos tener acceso a él. Ahorita vamos a continuar. Voy a quitar la tapa de aquí abajo. Ok. Listo, ya quitamos la tapa. Entonces, que sigue es el switch. Bueno, ahora vamos a liberar el switch. Vamos a quitar este tornillo que tiene aquí. No sé si se alcanza a ver. Vamos a quitar el tornillo este. Es el único que trae. Bueno, vamos a quitarlo para liberarlo. Listo. Hay que cuidar muy bien los tornillos, morro, porque luego nos sobran tornillos. Y liberamos el switch de encendido. Bueno, como pueden ver, ahí está liberado. Entonces, ahorita vamos a probar por aquí. Vamos a hacer las pruebas para probar nuestro botón antes de hacer cualquier instalación, ya sea cortar cables o unir cables o pegar cables. Entonces, vamos a hacer las pruebas para ya tenerlo listo, hacer la instalación. Entonces, acompáñenme a hacerlo. Pues bueno, ahora vamos a conectar el arnés. Ok, para eso pues nos vamos a ayudar de nuestro manual. En este caso pues empieza desde arriba, que es buscando el ignición, el start, todo eso. Entonces nosotros lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar de acá abajo. Vamos a conectar corriente tierra y nos vamos a ir así, paso a paso. Ok, se me hace más sencillo a mí hacerlo así. Entonces para eso pues vamos a ayudarnos de nuestro probador para ir probando cada cable. Entonces yo ya los probé previamente, yo ya tengo identificado todos los cables. Esto solo voy a hacerlo para que lo vayan haciendo paso a paso, pero pues de hecho ya están identificados todos los cables que debo de conectar en cada color. Pero bueno, vamos a conectarlo. Entonces, como pueden ver aquí, rojo es a corriente directa, ya sea la batería o algún cable que tenga corriente directa. Entonces pues vamos con nuestro probador y como pueden ver ahí está la corriente directa. Ok, se alcanza a ver, ahí está. Sí, ya los demás no tienen corriente. Ok, bueno, entonces aquí este es el de corriente directa, que sería el color rojo con línea negra. Entonces aquí hacemos nuestra conexión. En este caso pues yo voy a usar las rodadoras. Ustedes pueden trozarlo, bueno, trozarlo no, pelar el cable o pelar el cable y conectarlo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es conectar nuestra rodadora de esta forma. Ok, recuerden que es el cable rojo con línea negra. Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos les sirve. Los dos son corriente directa. Entonces vamos a conectar el cable. Ok, y apretamos. Tiene que ser fuerte, sí, porque el cable sí está un poco duro. Entonces ahí está, ahí queda la conexión. Verificamos si tiene corriente y como pueden ver ahí está conectado. Ok, entonces conectamos la corriente. Ahora, ¿qué sigue? Pues ya la tierra pues ya está conectada. Aquí lo puse el chasis, pues lo puse directo al chasis para que tenga una mejor conexión la tierra. Entonces ya tenemos corriente y tierra conectados. Sigue el cable color blanco, que sería la ignición. Bueno, ¿cómo sabemos cuál es la ignición? Bueno, vamos
Agarramos la llave y abrimos el switch y se tiene que encender nuestro probador. Entonces lo que hacemos es abrir el switch. Ahí están accesorios. Ok. Y abrimos, allí está en ignición. Ok. Ahí donde se enciende el tablero y todo. Entonces, ¿dónde va conectado? Entonces, este va conectado al cable que va aquí atrás, de este color como rosa. No sé si lo alcanzan a ver. Este es. ¿Y cómo sabemos? Pues bueno, ponemos nuestro probador y como pueden ver, se energiza cuando abrimos el switch. Vamos a verificar, vamos a cerrar el switch. Ok, ahí está. Es el accesorio, ahí está cerrado. Entonces abrimos, es el accesorio, es la ignición. Entonces ahí va conectado nuestro cable blanco. Ok, que sería este cable que sería color rosa. Ok, este cablecito rosa. Entonces ahí conectamos nuestro cable blanco de ignición. Aquí está, mira, white. Alcanza. Ok, a ignición 1. Entonces conectamos. Y apretamos. Estamos fuerte porque si están un poco duros. Ok, apretamos y verificamos si tiene corriente. Como pueden ver, si alcanza a ver, ahí está, ya tiene corriente. Ok, entonces seguimos con el siguiente. Bueno, ya quedó. Entonces seguimos. Ahora sigue el cable azul. ¿Se alcanza a notar? Cable azul, que sería los accesorios. Bueno, vamos a identificar los accesorios. Hacemos lo mismo. Abrimos. Cerramos todo el switch y abrimos. Y sería el accesorio el primero. Ok, entonces cerramos el switch. Ahí está cerrado. Abrimos y buscamos los accesorios. Entonces, como pueden ver, este no enciende. Este tampoco. Y este es el que enciende. Bueno, sería este de acá atrás. ¿Sí? Sería el cablecito color café. Entonces, en este cable va conectado el color azul de nuestro arnés del módulo. Entonces vamos a conectarlo. Apretamos. Listo. Ahora verifiquemos que tiene corriente. Pueden ver, ahí está. ¿Alcanza a ver? Listo. Bueno, ya quedó la conexión de accesorios. Bueno, ahora ¿qué sigue? Sigue el cable amarillo, que sería del start. Esto es el para que encienda el carro. Ok, entonces vamos a buscarlo y conectamos. Bueno, ¿cómo sabemos cuál es el start? El start es, conectamos el probador, abrimos el switch, cerramos switch, abrimos accesorios, ignición y tiene que encender el foco sin apagarse. Ok, tiene que dar marcha y el foco no se tiene que apagar.
Como pueden ver, ahí está. Si lo colocamos en el de acá, que es el otro, uno naranjita, como pueden ver, está directo. Entonces ese no nos sirve. Este tiene que encenderse cuando le damos marcha, ¿ok? Listo. Entonces así es como sabemos cuál es el de ignición o el start, perdón, el start o el de arranque. Entonces nuestro cable amarillo va en el cable del mismo color amarillo, ok. Entonces vamos a conectarlo. Listo, checamos si quedó bien. Entonces vamos a darle start y checamos. Ahí está, ahí enciende, entonces ya quedó conectado. Ahora pues nos queda el último cable, que es el de, aquí dice el cable café, que es ignición 2. Este sería pues el cable este que nos falta, ¿no? Que sería este naranja. Este cable café va a ignición 2. Entonces sería el cable naranja. Ok, conectamos y seguimos. Bueno, ya conectamos, checamos si tiene corriente y efectivamente ya está listo. Ya está todo. Bueno, ahora vamos a instalar el del freno, ¿sí? Que sería este. Ahorita les muestro dónde va y sería toda la conexión. Ya instalamos, ya vamos a instalar el módulo, el botón y todo lo demás para probarlo, ok. Entonces continuamos. Bueno, este es el switch del freno. Vamos a buscarle la línea positiva, ok. Con nuestro probador igual metemos, ¿sí? Pisamos el freno y como pueden ver ahí enciende. Entonces el cable que necesitamos es el cablecito azul. No sé si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, el cablecito azul es el que necesitamos, ¿sí? Que sería así el de aquí abajo, ok. A ver si alcanza a ver. Ahí se ve. Bueno, ahí está. Pueden ver, pisamos freno y se enciende. ¿Se alcanza a ver? Ahí está. Entonces es el que necesitamos. Vamos a hacer la conexión y probamos. Bueno, para instalar el cable, el sensor del freno, para activar el botón, pues bueno, vamos a buscar este cablecito, este rojo y este azul con línea gris, creo, no alcanzo a ver bien. Pues bueno, en esta línea es la que da el positivo. Entonces ahí vamos a conectar el cable azul que viene a nuestro módulo del botón, ok. Pueden ver, ahí está ya engrapado, ¿sí? Esto es para la hora de nosotros accionar el freno o pisar el freno, poder activar el botón. Sin eso
el botón no va a encender, digo, el carro no va a encender, ¿ok? Y el botón pues no se va a activar, solo va a prender accesorios, arranque y todo eso, ¿ok? Bueno, esto ya quedó, seguimos. Pues bueno, morros, vamos a colocar la llave. Como les había comentado al principio, tienen que poner la llave para poder desbloquear el seguro del volante. Si nomás cuentas con una llave y no quieres gastar en otra, pues aquí en las tarjetas y en la descripción te dejaré un video de cómo desbloquear el seguro del volante, ¿ok? Para que lo hagas sin problemas. Pues bueno, para esto pues solo vamos a meter la llave, la introducimos. Ok, ahí está activado y quitan el seguro. Y es todo lo que van a hacer con la llave, así se va a quedar. Bueno, la vamos a quitar para que deje de sonar un poco. Bueno, y pues para que encienda el carro, pues a fuerza tenemos que poner el chip. Ok, este es el chip de la llave. Ok, pues bueno, vamos a ponerlo. Para eso pues yo lo voy a poner aquí, la antena de la llave. Ok, vamos a desconectar. Ok, lo vamos a sacar. Ya le había quitado yo previamente el tornillo. Sacamos. Ok, y en esta parte de aquí, así, voy a encintarlo. Y aquí lo voy a dejar yo y lo voy a ocultar por aquí, por esta parte. Ok, ahorita lo encinto y les muestro cómo quedó. Bueno, morros, ya la pusimos. El chip quedó aquí en esta parte de aquí, como pueden ver, encintado. Ok, ahora solo lo vamos a conectar con su arnés y como les comenté, lo voy a ocultar en esta parte de aquí. Aquí va a quedar oculto. Ahorita lo voy a acomodar bien, lo voy a encintar para que no ande golpeando y se hagan ruidos raros. Bueno, esto sería ya toda la instalación de la llave. Colocamos la llave y ahorita les muestro dónde quedó el botón. Seguimos. Bueno, morros, ya colocamos el botón en la parte original donde va la llave. Ok, ahí está, así es como quedó. Ahorita les muestro. Y la antena para activar el botón la pusimos aquí con un par de cinchos. Como pueden ver, quedó oculta. Bueno, esto ya sería todo, morros. Ya no solo falta acomodar todo, conectar todo y probar el botón. Bueno, ahorita les muestro cómo queda, ¿no? Continuamos. Bueno, morros, ya quedó instalado. Así es como se ve el botón. Quedó en la parte original donde va la llave. Ok, ahora vamos a probarlo. Como pueden ver, no está activo. Ok, vamos a activarlo. Ahí está activado. Ya se escucharon los dos pitidos. Bueno, vamos a abrir el accesorios. Picamos una vez, ahí se ve. Listo. Pueden ver, ya encendió el estéreo y el tablero no prende. Ok, vamos a abrir todos los instrumentos. Ahí está. Como pueden ver, ya se ve todo. Está el estéreo. Ahora vamos a encender el carro. Vamos a clutch. Presionamos el freno. Presionamos el freno y ahí está, morros. Como pueden ver, quedó al chingazo. Ya está el carro prendido. Ahí está el botón. Así es como se ve. Así es como queda. Espero y les sea de ayuda el video. Espero y les sirva. Y no olviden compartirlo, comentar ahí cualquier cosa. Y déjenme en la caja de los comentarios, ¿ok? ¿Sale? Ah, antes que se me olvide. El carro no se apaga si presiona el botón, mira.
Ok, no se apaga, el carro sigue encendido. Por si por alguna cosa llegas a picarle, el carro no se apaga. Para apagarlo, pues igual presiona el freno y ahí está apagado el carro. Ok, esperas unos 30 segundos y se oye un pitido. Es para que ya se desactive el botón. Ahorita se va a escuchar. Vamos a esperar un poco. ¿Escucharon? Ahí está desactivado. Presionas el botón y solo hace un destello. Y es todo, ya no va a hacer nada. Ok, aunque pises el freno, ya no va a hacer nada, ya no va a pasar nada. Tienes que pasar la llavecita. Listo. Hacemos freno. Hacemos el botón. Y ahí quedó. Pues bueno, morros, esto sería todo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Bye.